tener dos sesiones que son relativamente cortas, porque obviamente no se puede tratar un tema con tanta trascendencia, sino dejarle solamente algunos puntos de reflexión sobre este tema. Bueno, mi nombre es Carlos Urbano, yo soy pediatra, trabajo aquí en el Instituto Nacional de Salud de Niños hace ya más de 25 años y soy profesor de su universidad desde el año 2006. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Esto tiene que ver con que ustedes tengan la información sobre el tema de la salud infantil, entendiendo cómo es que nosotros podemos enfrentar la atención de los niños, sobre todo los menores de 5 años, en una lógica de una atención que se da en los establecimientos de salud que de plano ya desde el inicio son muy complejos. Yo he tenido la suerte de trabajar aquí en el Instituto de Salud de Niños durante estos 25 años. Soy el primer director del Hospital Niño de San Borja y he estado durante 3 años en el Hospital de Emergencia de Villa Salvador. Entonces son hospitales nuevos que tienen una lógica de atención diferente, pero que digamos un hospital de 90 años como es el Hospital del Niño también tiene sus particularidades. Y también entonces conozco el trabajo que se hace en el primer nivel, porque obviamente he trabajado como médico saludista y como médico general en el primer nivel de atención. Entonces el hecho de conocer el trabajo que se hace en los 3 niveles de atención es bastante importante para tener una visión global de lo que es la salud infantil, ¿no? Entonces yo empiezo siempre con algunas preguntas que no espero que me las respondan todas, pero si alguien quiere responderlas sería bueno, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, a ver, el sistema de salud en el país, hablando del Ministerio de Salud, que es el órgano rector, tiene 3 niveles de atención. El primer nivel de atención, donde están los centros y puestos de salud. El segundo nivel de atención, donde están los hospitales generales, hospitales regionales, por ejemplo, y algunos hospitales que tienen algunas especialidades. Por ejemplo, el Hospital de Villa Salvador es un hospital de nivel 2. ¿Ya? El centro de salud de lo cual ustedes hacen sus prácticas es un establecimiento de salud de nivel 1 y el Instituto Nacional de Salud del Niño es una organización de nivel 3. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen más o menos la diferencia. Cada una de estas tiene una función, una misión que cumplir. ¿Cuál es la función del primer nivel de atención? ¿Qué es lo que fundamentalmente debe de hacer el primer nivel de atención? ¿Qué es el lugar por el cual ingresan los pacientes para que después sean atendidos en otros niveles? ¿Cuál sería digamos, la razón de ser de este primer nivel de atención? Los puestos de salud, los centros de salud, hasta el centro de salud materno-infantil, por ejemplo. ¿Cuál sería su razón de ser? Es para prevenir más que nada. Claro, o sea, eso está bien, o sea, es atender las patologías, digamos, iniciales, porque no sabemos si una patología va a ser, digamos, compleja o no. Es el primer lugar en el cual el paciente recibe una atención y es el lugar en el cual toma decisiones el médico para darle tratamiento, para dar medidas preventivas, para poder hacer promoción de la salud, pero también para referirse que lo requiere. ¿Ya? Entonces ese es un elemento importante, pero fundamentalmente, como dice su compañera, la razón de ser de los centros y puestos de salud son la prevención y la promoción de la salud. En un segundo nivel, ¿me escuchan cuando no me gusta estar parado? ¿Me escuchan afuera, al fondo? ¿Sí me escuchan? Ya, en un segundo nivel de atención, generalmente se atienden casos que son medianamente complejos. Por ejemplo, una fractura que no lleve riesgo de vida y que no necesite cuidados intensivos, por ejemplo, un parto que no tenga factor de riesgo, como por ejemplo hacer una eclampsia, una preeclampsia. Entonces eso se trabaja en el segundo nivel. Y en el tercer nivel se trabajan patologías que requieren ya uso de tecnología y uso de profesional con mayor calificación. ¿Ya? Entonces esa más o menos es la secuencia. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que
qué es lo que hace cada una de estos segmentos en los cuales se divide la salud infantil. Perdón, se divide la atención de la salud. Ya, la mortalidad infantil, la mortalidad infantil está muy, digamos, dañada, venida menos, muy complicada en esta área que es el África subsahariana. Pues en esta zona del África subsahariana se han dado generalmente casi los primeros elementos para hacer atenciones al nivel de mundiales, a nivel de niños. Es ahí donde se han hecho las propuestas, porque la mortalidad es completamente altísima y aún así no se consigue salvarla. Entonces, en el año 2003, la revista Lancet saca una publicación que es muy reconocida y se llama la serie Lancet de salud infantil. En el 2005 saca la serie Lancet de salud neonatal, que también es un referente bastante importante. En esta publicación se pregunta dónde, cuándo y por qué mueren los niños, ¿no es cierto? Entonces, con este mapa explica que donde más mueren los niños son en Asia, en África y también en América, fundamentalmente, ¿no? Y refiere que 6 países explican el 50% de esta mortalidad. Y estos son los que están señalados acá, ¿no? India, Nigeria, China, Pakistán, etc. 42 de 192 países explican el 90%. O sea, la mortalidad está concentrada, la mortalidad infantil está concentrada en un grupo de países. No es, y ese es un elemento sumamente importante que hay que reconocer. Si nosotros esto lo llevamos a nivel país, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La mortalidad de los niños es mayor en Lima, en Quitos, en Puno, en Huancavelica. ¿Es la misma? No es la misma, ¿no es cierto? O sea, va a haber un grupo de regiones que van a explicar la mayor mortalidad de los niños a nivel nacional. Entonces ese es un elemento importante. Por ejemplo, si yo quiero, y hablando ya de una cuestión que quiero recomendarles, ¿no? Si yo quiero consolidarme como médico, empezar a ejercer como médico, mostrar todas mis competencias como médico, el mejor momento es el serum. O sea, eso que hay que anular el serum, esa es una cuestión de locos, ni lo piensen, porque eso sería poco inteligente. El serum es el mejor momento de consolidarse como médico. Es el momento en el cual cortas el cordón umbilical de tus amigos y tus profesores y tú empiezas a tomar decisiones propias en base a tus competencias. ¿Estamos? Si yo quiero demostrar mis competencias, ¿a dónde tendría que ir? A un lugar en el cual no hay patologías, o las patologías son, digamos, no tienen mortalidad, o tendría que ir a un lugar en el cual haya mortalidad, haya problemas. Ahí es ahí donde voy a aprender. ¿Me voy a entender? Entonces, ese es un elemento importante también para decidir qué es lo que ustedes van a hacer en el futuro. Conversaba con un grupo que ya prácticamente a ustedes les falta un año para poder hacer salir ya con su colegiatura a ejercerlo. Entonces es un elemento importante. Entonces, a nivel mundial, 4 millones de recién nacidos son los que fallecen, ¿no? El 50% en las primeras 24 horas y el 75% en la primera semana. Y ahí hay lo que se habla, ¿no?, de la mortalidad neonatal. Y también un problema es que la cobertura de atención es baja. O sea, los servicios de salud no llegan a toda la población, ¿ya? Entonces es un elemento importante. Y estas son las patologías por las cuales se están muriendo los niños, ¿no? Las afecciones perinatales, la asfixia, el bajo peso al nacer, prematuridad, infecciones, neumonía, diarrea, nutrición, sarampión, malaria, VIH y SIDA. Obviamente esto de acá es muy marcado en esta zona del África subsahariana. Muy bien, en esta misma publicación de Lancet se señala que, si bien es cierto, se sabe por qué se mueren, también se conocen intervenciones que son, digamos, intervenciones que pueden hacerse en la parte neonatal, en la parte postneonatal, ¿no es cierto? Antes de la concepción, por ejemplo, a las mujeres, antes de la concepción, el suplemento de ácido fólico, ¿para qué sirve?
para prevenir, ¿no es cierto?, los trastornos están asociados a alteraciones del tubo neural, ¿cierto? Entonces, espina bífida, etc. Entonces, eso es algo que es una intervención que ya son conocidas, o sea, ya las intervenciones tienen evidencia de eso, ¿ya? Pero también hay otras en la parte antenatal, de inmunización contra el tétano, por ejemplo, durante el parto y postnatal. Entonces ya hay intervenciones conocidas, hay intervenciones que se deben hacer. El tema es que si alguien hace por ejemplo, puede ser un trabajo de tesis, y el que varios a veces están buscando un trabajo de tesis, es decir, que estas intervenciones se están dando y en qué porcentaje y en qué grado de implementación están en algún servicio, en algún lugar que tenga un lugar en el cual haya maternidad, por ejemplo. Yo les puedo decir, por ejemplo, que yo, si tuviera un poco más de disponibilidad o apoyo, que me falta bien el tiempo, yo diría, en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, que se ha inaugurado hace 4 años, se están cumpliendo todas estas intervenciones, que ya tienen evidencia del año 2013. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, estoy viendo si estas intervenciones que son en beneficio de los niños en diferentes etapas de vida, tanto en la parte neonatal, en la etapa preconcepcional, postnatal, se dan o no. ¿Está bien o no? Por ejemplo, ese sería un elemento importante. Esto de acá es para decir lo siguiente, ¿no? La demanda es bastante frecuente en el primer nivel de atención, pero generalmente recibe pocos recursos. Por eso que ustedes escuchan ese famoso discurso político, inclusive, que es fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? O sea, fortalecer implica darle más recursos, pues. No solamente recursos humanos, sino recursos materiales y tecnológicos. Para la demanda en los hospitales de referencia, en los institutos, es poca y debería llegar en poca cantidad de acá, pero esto tiene mayores recursos. Entonces, si ustedes dicen si en este primer nivel es de promoción y prevención de la salud, yo tengo pocos recursos, ¿qué voy a promover? ¿No? Hoy día leí una encuesta de Ipsos, ¿no?, en la cual la gente percibe que lo que más está matando a las personas son los problemas de la delincuencia. Y en ese momento sale después un cuadro en el cual refiere que lo que más está matando es el cáncer. ¿Y el cáncer cuál es el elemento importante? La prevención. ¿Se dan cuenta? Entonces hay otro argumento ahí para decir que el primer nivel de atención necesita fortalecerlo. Vamos avanzando. ¿Cuál es el otro problema que yo veo? Ustedes están en formación académica, son alumnos todavía, ¿no es cierto? Y entonces cuando ustedes están en formación académica, ustedes empiezan a hacer, ustedes empiezan a hacer su trabajo de entrenamiento para que lleguen a ser unos brillantes profesionales, donde regularmente hacen más práctica clínica para coger competencias durante su desarrollo en la universidad, en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel. ¿En dónde? Pregúntese. Segundo y tercero, ¿cierto? Entonces, más o menos es así, ¿no es cierto? Ahí es. Ustedes reciben un encargo del Estado peruano de ser servidores públicos con una, digamos, con una certificación del Colegio Médico que le da su registro de colegiatura, y empiezan su desempeño laboral, donde empiezan a trabajar todos los médicos en el sector salud, donde deberían, o donde deben, donde empiezan a trabajar en términos reales, ¿dónde? O sea, acá, ¿no es cierto? ¿No? Y de acá pueden avanzar acá o hacia acá. Pero las competencias que ustedes adquieren acá, probablemente aquí les pueden servir, pero no mucho. Si yo me he acostumbrado acá en información a pedir a todo resonancia, acá no van a tener absolutamente nada de eso, van a tener que tener más criterios clínicos para poder trabajar. ¿Y cuál es el problema acá? El problema está en lo siguiente, en que nosotros en el caso mío, personal, y de algunos colegas que han sido más o menos promocionales como yo, no hemos tenido tantos problemas médico-legal. El principal problema de las generaciones de médicos jóvenes, según el Colegio Médico, son los problemas médico-legales.
son los problemas médico-legales, y eso sí debe preocuparnos, porque ese es un tema que puede truncar el desarrollo de su carrera profesional. Empiezan a ejercer y tienen un problema médico-legal, y eso se reporta como un antecedente en su salud. ¿Me dejo entender? O sea, por eso es que ustedes tienen que ser mucho más conscientes del trabajo en el cual van a empezar a desempeñar. ¿Ya? Es una responsabilidad, creo yo, mucho mayor que en nuestros tiempos, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que saber. Entonces, yo debo empezar a desarrollar competencias para desempeñarme en este nivel, porque si yo sé mucho de acá, ¿qué es lo que sé? Probablemente sepa mucho de alguna enfermedad un poco rara, porque cuando fui a mi servicio, el doctor me dio, tómese tu cama, tu cama, tu cama y tu cama. Ya, entonces, vea la historia clínica de los pacientes. Tengo una patología poco común, de repente vamos a decir, una enfermedad por arañazo de gato, digamos una púrpura de Shannon-Holey, acá tengo una X patología, y yo creo que esas son las patologías, y me pongo a estudiar mucho sobre eso, y cuando estoy acá, no sé manejar una lengua. O sea, quiero que ustedes reflexionen que hay cosas prevalentes, cosas frecuentes, y esa es la lógica que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿por qué se ha caracterizado la enseñanza de la pediatría? Por un enfoque en la enfermedad, ¿ya? Por un enfoque en la enfermedad. O sea, nos vamos directamente a ¿por qué viene? Por tal cosa. Sí, me duele la garganta, etc. Me duele, ¿sabes qué? Estoy con tos, de frente a examinar el pulmón. Sí, estoy con diarrea, el abdomen. Entonces, un poco es que el enfoque se ha hecho en la atención de la enfermedad. La práctica hospitalaria, como yo les he dicho, se da en casos complejos y enfermedades poco frecuentes. ¿Ya? O sea, yo me estoy formando en cosas que no voy a ver en el día a día, probablemente, cuando esté empezando a trabajar. ¿No? Hay una alta dependencia de la tecnología para el diagnóstico y uso de tratamiento muy especializado. Esa es la verdad, o sea, ese es lo que nosotros vemos, porque ese es un diagnóstico que ya se ha hecho. Entonces, como ustedes ven, el porcentaje del tiempo en la enseñanza universitaria está dedicado a la hospitalización en un 70%, pero el porcentaje de los graduados se desempeñan en ambulatorio. O sea, yo me he acostumbrado a ver a un paciente en cama, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, a ver, ¿qué tiene este paciente? Pregunto, ¿no? Examino, observo, hago mis presunciones diagnósticas, hago mis síndromes clínicos, ¿no? Decido de repente el diagnóstico preventivo, definitivo, y decido el tratamiento. Todo eso lo hago frente a un paciente, ¿ya? Y entonces, cuando me dan un paciente, el profesor me dice, ese es tu paciente, ¿qué tiene ese paciente? Ya, doctor, mire, he leído la historia, he conversado con la mamá, tiene tal cosa, tal cosa. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, háblame sobre eso. Ya, mañana me dices, lee para mañana, y se van al día siguiente, y vienen al otro día, ¿no? Pero en la vida real no es así. Cuando ustedes atienden en el ambulatorio, que es este de acá, ¿no es cierto? Viene la paciente y ustedes le preguntan, le examinan y no le dicen, señora, venga mañana porque voy a leer, ¿no es cierto? Tiene que darle un diagnóstico y tiene que decir un tratamiento en ese momento. Entonces todo se da de una manera secuencial y no se da como ustedes están aprendiendo. Y entonces eso tienen que tenerlo bien claro, porque si no van a pensar que siempre van a atender de esa manera, y es algo que ustedes tienen que reflexionar. ¿Qué más entonces? Hay baja concentración en actividades de atención primaria de salud, y muy poco nos dedicamos a desarrollar habilidades, por ejemplo, de comunicación, ¿no? De prevención, de consejería. El estudiante que su profesor le dice, ¿sabes qué? Darle la receta, pucha, cierra los ojos y sueña pensando que es médico, ¿no? Pero cuando no es solamente dar la receta, sino es tener una lógica de trabajo que le determine a él, que le dé competencias. Entonces, hay una escasa práctica en condiciones reales de atención. En los servicios ambulatorios del primer nivel hay poca interacción con la familia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos un niño? A ver, dígame si yo me equivoco, si que le digo esto, ¿ya? Por favor, mucha atención. Viene el niño. Yo, médico, le pregunto, señora, ¿por qué trae a su niño? Ahí está la mamá sentada con el niño. Viene el doctor, ¿sabe qué? Está mal de la garganta. A ver, señora, vamos a verle. Efectivamente, señora, está mal de la garganta, ¿no es cierto? Le hago la receta. La pregunta es, ¿quién hizo el diagnóstico? ¿Quién hizo el diagnóstico? Y entonces,
¿para qué están estudiando? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, esa lógica de atención que es tan frecuente, ustedes lo ven, esa no es la mejor manera de atender. Esta lógica de atención ya ha sido estudiada y se llama atención orientada al daño, atención orientada al motivo de consulta, ¿ya? Y esa es una de las formas de atender que comúnmente ustedes creen que eso es así, pero no debe ser así, ¿ya? Ese es un elemento que quiero rescatar en este momento. Entonces, ¿por qué no se puede atender a un niño así? Porque la mayoría de las atenciones observadas, como yo están ahí, se orientan a la atención del daño, la atención orientada al daño, al motivo de consulta. Esto no debe hacerse. Entonces, no debe hacerse. Este tipo de atención debe estar desterrado de su cabeza. No deben atender así. Vamos a hablar un poco del contexto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, pregunta del ENAM. ¿A qué grupo de edad se refiere en relación a la mortalidad infantil? Cuando yo hablo de mortalidad infantil, digo, ¿qué grupo de edad se refiere cuando yo hablo de mortalidad infantil? Menores de 5 años, menores de 1 año, menores de 3 años, menores de 28 días. ¿Y cuánto? 5, ¿no es cierto? No, 5 no, es 1 año. Es 1 año. Mortalidad infantil se refiere al menor de 1 año, ¿ya? Al menor de 1 año. No se refiere al menor de 5 años. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es simplemente ese... Y por eso es que nosotros podemos comparar la mortalidad infantil de los diferentes países, y esa comparación de la mortalidad infantil de los diferentes países me va a decir cómo está trabajando mi sistema de salud, porque la atención que se le brinda a un niño es lo más importante de la política de salud. Si yo tengo que, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Hago un ejemplo, ¿no? Venezuela tenía 10 nacidos, la tasa de mortalidad infantil era 10 por 1000 nacidos vivos hace 20 años, ahora de repente es 18 por 1000 nacidos vivos, por decir. Entonces quiere decir que ha habido ¿no es cierto? Una disminución, un aumento de la mortalidad infantil que probablemente está asociada al tema de infraestructura, de capacitación, etc. Entonces yo voy a ver la mortalidad infantil, nos dice mucho de cómo está trabajando las políticas de salud los gobiernos, que ese es un indicador importante. Ahora, ¿cuáles son las primeras causas de muerte infantil? Si es menor de 1 año, ¿cuáles son las primeras causas de muerte? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad infantil en el Perú? 2018, según la ENTES. No es la neumonía, ¿ya? No me conteste que es neumonía, ¿ya? Seguramente lo han pensado, no es la neumonía. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho anteriormente? En esta parte de acá, ¿no? Vamos a regresar un poquito porque creo que es importante, que es, siguen siendo, y es a nivel mundial, la principal causa de muerte actualmente son estas de acá, las afecciones perinatales, la asfixia neonatal, la prematuridad, que está asociada con el bajo peso al nacer, que no son lo mismo, pero la prematuridad sí es un problema serio, y las infecciones, que en todo caso es la sepsis. Esas 3 son las primeras causas de mortalidad infantil. Por lo tanto, gran parte de lo que ustedes hagan en estos meses que están trabajando la pediatría tiene que estar orientado a la patología neonatal, ¿ya? La patología neonatal, eso es lo que nos preocupa ahora. ¿Que se siguen muriendo los niños de neumonía y diarrea? Por supuesto que sí. ¿Qué hay de nutrición? Perfecto. Sarampión es una enfermedad reemergente. Hay. ¿Ya? No tenemos tanto en nuestro caso VIH-Sida, pero sí hay malaria, hay dengue, hay chikungunya, hay zika. Entonces hay una serie de enfermedades que sí son importantes que ustedes tengan en consideración. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya en la tasa de mortalidad infantil sí es un número. Eso sí es un número. O sea, ¿cuánto es la tasa de mortalidad infantil? Quiere decir, ¿cuántos niños menores de 1 año, de 1000 nacidos vivos, se mueren? O sea, de 1000 nacidos vivos, ¿cuántos están muriendo? Y eso es la tasa de mortalidad infantil. ¿Ya? ¿Quieren que se la diga? Mejor lean. Entonces, ¿qué otro elemento importante hay acá? Estos son algunos datos de la ENDES 2019 que recién han publicado y otros de la ENDES 2018, ¿eh? Pero sirven. La desnutrición, por ejemplo, que es un tema que afecta a los niños y por eso la importancia de preocuparse por esto, ha ido bajando de 2014, ahora tenemos a 12.2, ¿no es cierto?, niños menores de 5 años. O sea, de niños menores de 5 años hay 12.2 niños
¿no es cierto?, de porcentaje de niños menores de 5 años. Ahora, pero si yo veo cómo son a nivel rural, ¿no es cierto?, en el área rural, miren, si a nivel nacional es 12, en el área rural está duplicado, 24. O sea, si ustedes se van a hacer su serum, yo siempre hablo de serum porque para mí es importantísimo, a Huancavelica, van a encontrar de repente de 10 niños van a encontrar 4, ¿ya?, con la nutrición, ¿me entienden? O sea, es el doble casi, es más o menos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir, cuando ustedes vayan a un lugar, tienen que decir cuál es el ASIS. El ASIS se llama el análisis de situación de salud. Ustedes vean cuáles son las patologías más frecuentes, cómo están en anemia, cómo están en... Eso ya existe por obligación, todos los servicios de salud deben de tenerlo. Entonces quien viene, empieza a revisar esto y dice, pues mira, lo más frecuente que hemos visto son, el año pasado hemos visto más neumonías. ¿En qué grupo de edad, en tales edades? ¿De qué se nos ha muerto? O sea, ya todo está sistematizado, ¿no? Ustedes no se van a ciegas. Entonces eso les ayuda muchísimo para que ustedes hagan su labor. ¿Ya? Ahora, anemia en menores de 36 meses, el año pasado se acuerdan que hicieron un montón de, ¿no es cierto?, estaba en 43.5 y para este año el último reporte es de 40.1. Se ha mejorado en la anemia, pero han tenido que movilizarse un montón de cosas. Todo el año pasado hemos estado trabajando anemia para bajar 3 puntitos. ¿Qué dijo el gobierno de Vizcarra cuando entró? Y dijo, para el 2021 vamos a tener la anemia en niños menores de 36 meses en 19%. ¿Van a llegar a casa? O sea, la anemia es un tema multifactorial. No solamente es dar hierro, son condiciones, digamos, sociales, económicas, ¿no? Son enfermedades que están relacionadas con este tema. Muy bien, y por ejemplo, el Ministerio de Salud no es el que está liderando necesariamente la lucha contra la anemia, sino hay un ministerio que se llama el MIDIS. El MIDIS es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que recibe aportes de educación, recibe aportes de salud, recibe aportes de transporte y comunicaciones, de infraestructura, es decir, porque la anemia es un tema multifactorial, no solamente es el médico con su estetoscopio, contra la anemia no hace nada, ni con el sulfato ferroso, hará algo, pero tiene que tener otros actores que lo ayuden. Por eso es que es difícil pasarlo. Bueno, esto también es, la anemia afecta a todos los quintiles, ya no hay ricos sin anemia. El año pasado en Lima la proporción de anemia era mucho mayor, ¿no? Entonces afecta a todos los grupos por quintiles de riqueza. Y esto fue lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Puno, por ejemplo, el año pasado tenía 67 puntos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si yo veo un paciente menor de 3 años y estoy trabajando en Puno, ¿no es cierto? Entonces si yo digo que es el 67.7, prácticamente 70%, quiere decir que de cada 10 niños, ¿cuántos tienen anemia? 7. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que hay que rescatar, esa es la situación de salud. Igual, por ejemplo, acá esta es la suplementación con hierro, ¿no? Entonces se le da en forma de micronutrientes, en forma de jarabe, en forma de gotas. Es decir, estamos hablando solamente de sulfato ferroso. Pero recuerden que hay alimentos, ¿no?, que son muy ricos en hierro, ¿no? Y eso también hay que darle a la mamá, porque no en todo momento van a estar tomando simplemente jarabe. Muy bien, entonces la suplementación de hierro también ha ido aumentando, ¿no? Pero como digo, ellos lo ven solamente desde suplementación de hierro, pero no es solamente eso. Esto es lo último, ¿eh? Este es del año 2019. Entonces, a nivel nacional ha bajado en 3.4, de 43.5 a 40. ¿No es cierto? Hay algunas regiones que han bajado más, por ejemplo, de 58 ha bajado a 50, o sea, acá ya ha habido todo un trabajo importante. Amazonas de 44 a 35, es decir, acá ustedes ven, pero en algunos no ha bajado, sino ha subido. Caso de Puno y caso de Cusco, que ha pasado de 67.7 a 69 y de 54.2 a 57. O sea, esto es muy importante porque este es el tema de salud en los niños, ¿no? En la anemia,
La anemia es una enfermedad que tiene un fuerte componente de participar en el desarrollo psicomotor y cognitivo. Entonces, ya se ha demostrado que los niños que tienen anemia tienen menor posibilidad de desarrollo de sus potenciales. Entonces, cuando uno dice a la mamá, señora, hay que hacerle la prueba porque su hijito puede tener anemia, y a veces los niños que tienen anemia no son muy inteligentes, pero mi hijito es inteligente, doctor. Sí, señora, sí es inteligente. ¿Y cómo sabe usted? Es que él saluda, hace chinitos, hace ojitos. Eso hacen los monos. ¿Ya? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, eso no es un factor que ustedes tengan que rescatarlo como... La única manera de hacer diagnóstico de anemia es haciendo el tamizaje de hemoglobina, ¿ya? Pero con hemoglobinómetro, no con hematocrito. ¿Se dan cuenta? Hasta en eso hay que tener en consideración. Lo que mide realmente el nivel de anemia es la hemoglobina, no el hematocrito, ¿ya? Son elementos técnicos que hay que tener en consideración. Entonces, ¿qué hemos hablado entonces de los niños? La desnutrición y la anemia siguen siendo problemas importantes, y es importante por eso preocuparnos por la salud de los niños en ese sentido. Pero son dos elementos que a veces no se manifiestan si no los buscamos. La mamá no viene y le dice, doctor, mi hijito está desnutrido, o mi hijito tiene anemia. No, eso es algo que uno hay que explorarlo. Por eso hay que pesar al niño, hay que tallarlo, hay que visualizar en él algún signo que esté relacionado con la anemia, y si es que tenemos alguna duda, o ya por norma, hay que hacerles un dosaje de hemoglobina. Entonces, como ustedes ven, en la atención del niño ya hay cosas muy bien definidas. El otro problema es el bajo peso al nacer, que es diferente a la prematuridad. La prematuridad se refiere cuando el niño nace menos de 37 semanas de edad gestacional. El bajo peso se refiere cuando el niño nace con menos de 2.500 gramos, independientemente de su edad gestacional. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un niño que nace a las 38 semanas, un niño de parto, digamos, tóxico normal, no es un prematuro, pero tiene menos de 2.500, ese es un niño de bajo peso. Y el bajo peso se refiere a aquel niño que nace por menos de 2.500 al margen de su edad gestacional. Y cuando hablamos de prematuridad, hablamos del niño que nace antes de las 37 semanas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, los médicos, el personal de salud, para que haya menos niños con bajo peso y menos niños con prematuridad? Porque aquel niño que nace con bajo peso o aquel que nace con prematuridad tiene mayor riesgo de enfermar y morir. ¿Me entienden? Entonces ahí también hay que hacer intervenciones fundamentalmente preventivas, porque uno de los elementos que determina que haya parto prematuro son las infecciones urinarias asintomáticas en los gestantes. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, en el primer nivel de atención, y tenemos que ver gestantes, niños, y es así como uno se forma, ¿no es cierto? Uno se forma como médico general. Yo trabajo como médico general en Huancavelica, y de ahí vine acá a Lima a postular residentado y entrar al hospital de niños, y ya nunca más salí, excepto cuando me voy a otro sitio, ¿no? Pero es decir, uno empieza ahí a desarrollar su competencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si veo una gestante, tengo que trabajar en conjunto con otra persona que es la obstetra. El trabajo en el sector salud es en equipo, no se puede hacer trabajo individual. El médico no es nada sin el apoyo de otros profesionales y no profesionales de la salud, como es el caso de los técnicos. Entonces acostúmbrense a eso. El médico no tiene siempre la razón, no tiene siempre la verdad. Para tratar a un niño hay que manejarlo en conjunto. ¿Ya? Muy bien, avanzamos. Entonces tenemos ahí el bajo peso al nacer, es bastante frecuente en diversos lugares del país, ¿no? También un elemento importante para poder determinar si hay desviaciones en su desarrollo del niño es que cumplan con los controles CREP, que es importantísimo, porque cuando se llevan adelante los controles CREP, se pueden determinar que hay desviaciones de crecimiento y desarrollo. Sobre todo, el desarrollo es muy importante, y eso lo hacen las enfermeras. ¿Y por qué lo hacen las enfermeras? Les voy a contar una pequeña historia. En el año 89, aproximadamente, ustedes no habrían nacido, seguro, un poco menos todavía, perdón, estoy hablando antes, el año casi 70,
La Organización Mundial de la Salud preguntó quién se va a encargar del control del niño sano. Y la Sociedad de Pediatría no dijo nada. Y las enfermeras dijeron nosotros. Pero ¿ustedes creen que un médico no tiene competencia para atender a un niño sano? Por supuesto que sí. Pero ¿quiénes nos arrebataron esa práctica tan importante, las enfermeras? Porque el médico cree que tiene que atender solamente enfermos. Entonces, como ese es su paradigma, entonces eso fue lo que respondieron en ese momento. Ahora nosotros sabemos pues que tenemos nosotros mismos que evaluar a los niños, a los recién nacidos, ver su desarrollo. Cuando un niño viene y me dice, ay, que doctor viejito está con diarrea, ¿qué edad tiene, señora? 3 meses, y ya está levantando su cabecita. O sea, yo estoy ahí haciéndole preguntas no sobre su enfermedad, sino sobre su desarrollo. Entonces no debo dedicarme, tiene diarrea, así, señora, furazolidona, y punto. No, me dejo atender, o sea, la lógica de atender al niño tiene que ser mucho más amplia de lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora. Entonces ahí hay otros, las iras, las neumonías. Por eso yo le decía, no conteste, la primera causa de mortalidad infantil es la neumonía. La neumonía fue la primera causa de mortalidad infantil hasta el año 2000, estamos en 2020. Hasta la década de los 80, la causa más importante de mortalidad era diarrea y deshidratación. Yo cuando estudiaba, venía acá al hospital del niño y nosotros encontrábamos niños o mamás sentadas hasta en el piso, en las paredes habían clavos y estaban los sueros de vidrio, los frascos de vidrio, estaban ahí y estaban pasando. ¿Qué cambió todo eso? Lo que cambió todo eso fue lo que han llamado la mejor intervención en salud pública del siglo pasado, la terapia de rehidratación oral. O sea, ustedes ven a un niño con deshidratación, con shock, que sí debe recibir terapia endovenosa. Los demás reciben terapia de rehidratación oral. Entonces, eso ha sido una de las cosas que la terapia de rehidratación oral disminuyó tanto la mortalidad por deshidratación que dejó de ser la primera causa de muerte y pasó a las neumonías. El trabajo con los diferentes médicos, enfermeras, todo disminuyó la mortalidad por neumonía y ahora nos está quedando la mortalidad neonatal. Pero igual, para disminuir la mortalidad por diarrea y deshidratación necesitamos gastroenterólogos. No, fuimos los médicos generales, fuimos los médicos que trabajamos en ese tema, fueron las enfermeras. Para disminuir la neumonía, para que dejara de ser la primera causa de muerte, ¿necesitamos neumólogos? No, fuimos los médicos generales junto con otro grupo de profesionales. Para este gran reto, que es bajar la mortalidad por problemas perineonatales, no vamos a tener neonatólogos suficientes. Ustedes saben que los neonatólogos son escasos ahorita, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es trabajar nosotros con competencia. ¿Ya? Ese es un elemento importante. Por eso digo, es la importancia de comprometerse a la salud infantil, que ustedes se van dando cuenta que la medicina no es solamente recetar. La enfermedad de Rica aguda también ha bajado muchísimo. En el año 98 tuvimos un segundo brote, en el 90 tuvo el primer brote de cólera. Eso cuando terminábamos, nosotros estábamos siendo residentados, nunca habíamos visto un niño con cólera, nunca. Entonces, yo cuando llego a la guardia en la noche, me encuentro con otro compañero de mi promoción que estaba también entrando y me dice, mira, la cama está toda mojada, seguramente se ha soltado la vía, etc. Y no sabíamos que esa cama que estaba completamente mojada era de un niño que había hecho una deposición, completamente mojada. Se pusieron los guantes, todo, este niño está con sospecha de cólera. Lo tuvimos cargado así, uno tras otro, con el vacío. Y lo hidratábamos. Y hasta que hizo la deposición. Si ustedes ven cuando hace deposición un paciente con cólera, es un chorro, como si fuera una manguera, pero de boca ancha. Así es. Y te llena en un ratito, te llena todo un paciente. Por eso que se deshidrata. Si hay un caso que ustedes, por ejemplo, cuando lleguen a su serum, venga con deshidratación con shock, fíjense que es cólera, porque lo que sí da deshidratación con shock rápidamente es el cólera. Ya, por ejemplo, esa es una cuestión muy importante que ustedes tienen que hacer. Las diarreas son ahora, pues, como dicen, ¿no? ¿Quién no puede tratar una diarrea? Es un elemento importante. Entonces acá está esta fórmula. Miren, yo los que no ven atrás, acá les voy a decir, mortalidad en la niñez, 19. O sea, 19 se fue en los primeros 5 días de vida. ¿Ya?
en los primeros 5 años de vida. ¿Ya? Mortalidad infantil 15. ¿Ya? En el primer año se mueren 15. O sea, se mueren 15 en el primer año y después de ahí se mueren 4 más durante esos 4 años para llegar a 19 menores de 5 años. Pero miren acá, mortalidad infantil es 15, ¿no es cierto? Pero mortalidad neonatal es 10, por decir. O sea, de 15 se me mueren 10. Entonces, de ese primer año, que tengo 15 que se me mueren durante el primer año, 10 se me han muerto en los primeros 28 días. Y los demás se me mueren después. ¿Ya? Pero si de 15 tengo 10 que se me mueren, ahí está la mayor carga, más del 60%. Entonces ese es un elemento importante. Hay que trabajar mucho en la salud neonatal. ¿Ya? Y la salud neonatal no empieza cuando el niño nace, sino empieza desde que está en gestación. Entonces, un poco ya para hablar de las intervenciones para disminuir la mortalidad infantil, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una estrategia que hemos desarrollado años de años, 23 años, 24 años tiene esa estrategia desarrollada. Cuyo objetivo es disminuir la mortalidad infantil, se llama atención integrada a enfermedades prevalentes en la infancia, y uno de sus objetivos es reducir la morbilidad y mortalidad de niños menores de 5 años, especialmente debido a afecciones perinatales. Lógicamente estas se producen al momento de nacer neumonía y diarrea. Buscamos también a través de esa estrategia mejorar la calidad de atención, ¿no es cierto? Y también incorporar acciones de promoción y prevención de la salud, que es lo que estamos hablando, y mejorar el cuidado de la atención del niño en el hogar, ¿no? Comprometer a la madre cómo tenemos que hacer eso. En el 2010, yo como le digo, esta propuesta de atención con la estrategia IEPI tiene 24 años. En el 2010 se hizo una encuesta a los profesionales que estaban empezando a hacer su serum, ¿no? Y lo hizo el ITRE, el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos del MINS. Entonces se hizo varias preguntas sobre la atención de niños de 0 a 2 meses. Y contestaron correctamente solamente el 55% de un total de 669 médicos que se iban a hacer su serum. ¿Ya? Entonces, un 45% había respuestas incorrectas. Por lo tanto, necesitamos profundizar de que esto sea cada vez una mayor dedicación a esta parte de la pediatría. Bueno, en relación a preguntas de niños para niños de 2 meses a 5 años, fue mejor, 66% correcto, pero 34% incorrecto. Entonces estos niños están asustados, porque si me encuentro un médico que esté por acá, pucha, entonces voy a tener posibilidades altas de enfermar y morir, ¿no? Bien, entonces en la parte de los cuidados neonatales, la mortalidad infantil, como le digo, es la que se da en el primer año de vida. En los primeros 28 días se da la mortalidad neonatal, en la cual es muy importante la organización, la calidad de la atención y la tecnología. Pero la tecnología solamente para algunos casos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando me llamaron para irme allá al Hospital de Villa El Salvador, yo en el Hospital de Villa El Salvador he organizado todo el servicio de pediatría y neonatología. Entonces, cuando digo organizamos es porque lo primero que tiene que tener un servicio es organización. O sea, no puede trabajar alguien por su cuenta o como le da la gana. Tenemos que trabajar organizadamente, porque si no trabajamos organizadamente hay un mayor riesgo de errores médicos y un mayor riesgo de que esos errores médicos determinen que los médicos tengan un problema médico legal. Entonces hay que cubrirnos para eso, hay que organizarnos. ¿Quién va a atender? ¿Quién va a hacer la atención inmediata del recién nacido? Y si es que este recién nacido es parto normal, y si este recién nacido es parto por cesárea, y si este es un recién nacido que ha nacido en un centro de salud y nos refiere, ¿quién lo va a recibir? Si este recién nacido que refieren tiene condiciones para UCI o tiene condiciones para UCIN, o sea, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios. Es decir, toda una serie de decisiones. Esto hay que tener toda una serie de decisiones, por lo tanto, la organización es un elemento importante. Estando bien organizados, disminuimos también nuestro estrés, damos mejor calidad de atención, y la tecnología, como dice acá, porque esto se ha sacado de una propuesta de OPS, el uso de alta tecnología para tratamiento de casos en ser necesario. Por eso que ahí tenemos, por ejemplo, 6 camas de UCI, pero son 21 de intermedio. Entonces, uno tiene que ir organizando todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gran parte de esta reducción de la mortalidad
Por ejemplo, en Haití, la tasa de mortalidad infantil es de 49 por 1000 nacidos vivos. Por 1000 nacidos vivos. O sea, en el Perú es la mitad, ¿no? Y en Estados Unidos es 6, y en Cuba casi es 1. O sea, al margen de los fenómenos ideológicos con los cuales se preparan a los establecimientos de salud, los resultados son los que interesan, ¿cierto? Entonces, la educación de los padres es importante, la mejora socioeconómica, mientras mejore la economía, vamos a tener más posibilidades de poder trabajar también. O sea, el tema no es tampoco un tema solamente de médico. Debe haber un control prenatal adecuado, una atención calificada del parto, es decir, que atienda a alguien que sepa bien cómo hacer una atención calificada del parto. Tener en consideración 3 cosas: un ambiente limpio, iluminado, ¿no es cierto?, medidas de bioseguridad e higiene. Nada más. Entonces, con eso, en un establecimiento de salud, con eso se puede paliar todo esto, porque si no van a haber problemas de infecciones, ¿no? Una adecuada regionalización, y esto es lo que no hay, porque a veces, por ejemplo, ¿ustedes van al Hospital María Auxiliadora por si acaso a practicar? Sí, qué pena, porque la verdad que es un hospital recontra desorganizado en el cual no aprendan ustedes las malas prácticas, ¿no? O sea, ese hospital debería ser, ¿cómo funciona el sistema? Los establecimientos de salud de Lima Sur, por ejemplo, de Villa El Salvador, Juan Pablo II, etcétera, derivan, cuando no pueden atender a esos niños, ¿no? Cuando hay un niño con un caso complicado, lo derivan a Villa El Salvador. Villa El Salvador es un hospital de segundo nivel. Si no lo puede atender, debería referirlo al Hospital María Auxiliadora, porque es de tercer nivel. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al final Villa El Salvador está resolviendo más que... y la gente ya no quiere ir, porque además tienen... cuando decimos, ¿sabes qué? Mira, tengo un paciente para referirte, por favor, que tengo esto, estamos llenos, siempre están llenos, o sea, no resuelven nada. Entonces, ¿qué falta? Falta organización, falta calidad de atención. Pueden tener tecnología, puedo tener biorespiradores, ventiladores, pero tengo que organizarme para eso. Ese es un elemento importante. Entonces, la adecuada regionalización no va a decir, mira, tú, si se produce esto, debe venir acá y debe acá. O sea, esa es la política que debe trabajarse. No hay. Inicio oportuno del cuidado intensivo, claro, porque si es que no inician oportunamente el cuidado intensivo, se va a morir en el camino. Referir nomás a un niño, esa referencia es bastante interesante. En Huancavelica hicimos un pequeño trabajo en el año 96, en la cual vimos la mortalidad infantil. ¿Dónde se morían los niños? Un 20% se morían en su casa. Un 40%, ¿no?, se morían en el hospital. Y había otro porcentaje que no sabíamos dónde se moría. ¿Dónde se moría? Durante el traslado. O sea, se da cuenta, o sea, durante el traslado es bastante riesgoso. Ustedes trasladen a un recién nacido prematuro, muy prematuro, el hecho de simplemente pasar por los baches, etcétera, puede causarle una hemorragia cerebral. Sus vasos sanguíneos cerebrales son muy lábiles. Eso hay que llevar, tenemos ese niño, hay que llevar los equipos para tomarle ahí. No lo podemos trasladar. ¿Me puedo entender? Entonces, esas cosas hay que irlas viendo porque son aspectos prácticos que hay que tener en el asunto del trabajo. Adecuada atención inmediata recién nacido, saber, esta es una competencia que todos debemos desarrollar. Si una de las causas de muerte es la asfixia, ustedes tienen que salir de acá en junio sabiendo reanimación neonatal. Si no, va a pasar por gusto. Bien. Entonces la tasa de mortalidad también ha ido bajando en niños menores de 5 años, pero la tasa de mortalidad neonatal ha bajado muy poco en estos 20 años, ¿no? O sea, hasta el 2000 ha bajado poquísimo. O sea, es poco. Sin embargo, hay ya intervenciones comprobadas para disminuir. Por eso que le digo, una buena tesis, por ejemplo, digan, mira, estas intervenciones, si ya están comprobadas para disminuir, se están cumpliendo, ¿no? ¿Por qué no las hago en mi hospital? ¿Por qué no hago esto acá? Entonces, esos son elementos importantes, ¿no? Tanto para los cuidados pregestacionales, para los cuidados del trabajo de parto y parto, y los cuidados inmediatos recién nacidos, y los cuidados de postparto. Entonces, hay una serie de actividades de esta naturaleza. Por ejemplo, una práctica muy ya conocida y ya identificada que previene la anemia es el pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿ya? Porque antes, ¿qué hacíamos? Salía el niño e inmediatamente clampábamos y cortábamos, ¿no?
a través de estudios que se hicieron observacionales y después de seguimiento, se observó que los niños en los cuales se tardaba en cortar el cordón umbilical, había una transfusión placentaria, o sea, la placenta pasaba más sangre al niño hasta que la placenta se quedaba prácticamente anémica, pero el niño cogía todo lo que es de sangre acá. ¿Se da cuenta? O sea, esto de acá implicaba que nosotros tuvimos que cortar el cordón cuando deje de latir o en el tercer minuto. Y eso está normado. ¿Se cumple? Eso es lo que ustedes deben averiguar. En algunos casos, en algunos lugares que yo he ido, no se cumple, pero si usted tiene años de ella, ¿por qué no lo hace? Entonces, ¿cómo termina la serie Lancet en cuanto a su recomendación? Dice, pongamos el conocimiento en acción. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya se tiene el conocimiento, pero no se hace, no se implementa. Y ese es un elemento que implica que nosotros tengamos que reclamar, y esa es justamente la importancia de comprometerse con la salud infantil. Si no estás haciendo eso, ¿pero por qué no estás haciendo? Si sabes que el lavado de manos previene las infecciones, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Me dejo entender, no es cierto? Esos son compromisos que ustedes tienen que adquirir con sus pacientes, y hablando de salud infantil, eso es lo que se quiere. Entonces, por ejemplo, la reanimación neonatal con aire ambiental, simplemente con ventilación a presión positiva, hay evidencia sobre eso. Si no tienes, ¿qué pasa? Que te vas a hacer un curso de RCP en la maternidad de Lima, te dan tu libro para que leas una semana antes, tú lees, vas, das tu examen, empieza la práctica, y tienes una serie de equipamiento, y entonces dices, pucha, ya tengo mi certificado de que sé reanimación neonatal. Te vas a hacer tu serum y llegas a tu centro de salud, ¿no? Y se produce un caso de asfixia. ¿Dónde está el blender? El mezclador de oxígeno. No tienes nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes tienen que hacer? Ver alternativas, y se sabe de que, digamos, el área mental es tan bueno como el oxígeno al 100%, pero tiene oxígeno, utilicen, porque sí ayuda, ¿no? Para la reanimación neonatal. El área mental tiene un 21% de oxígeno. Simplemente, ¿qué hay que saber hacer? Posicionar bien al niño, colocarle bien la máscara y dar una presión positiva, digamos, efectiva. No que vaya al aire y que no levante el tórax del niño. Entonces, esas son cosas que son importantes y eso ya está determinado, ¿no? Esta lógica está desarrollada en un taller que dura un día, ¿no? Es facilísimo y se utilizan unos muñequitos que ustedes ven acá. Esta imagen es de 2012. Estamos enseñando reanimación neonatal, no con esos muñecotes que tenían grandes, ¿no? Sino con unos muñecos pequeños, inflables, o no inflables, sino se llenan con agua tibia, ¿no? Y esto de acá, y sirve. Ustedes después lo guardan, lo meten a su cajita, que es como una caja de zapatos, y lo llevan. Y cada mes los equipos tienen que hacer su práctica, porque tienen que hacer una simulación, porque cuando los agarra es como si agarra un temblor, ¿no? No saben por dónde correr, pero cuando ya los agarra preparados saben qué es lo que van a hacer. ¿Entienden? Ese es un elemento importante. ¿No? Ahí está el muñequito, los médicos están preparando. Entonces hay intervenciones que ya hacen conocidas y nosotros estamos tratando siempre tratamos de hacer ustedes en las intervenciones incluidas en la IPC. ¿Ya? Entonces, el derecho a la salud no les voy a hablar de esto, por favor, porque miren, le he puesto todo lo que es, pero no sería pues lo que quiero decirles es lo siguiente, que tienen que tener ustedes un enfoque de derecho. ¿Ya? El enfoque de derecho, ¿qué cosa es? El enfoque de derecho es aquel que permite a nosotros trabajar diciendo, esta persona tiene esos derechos y yo tengo que responder frente a esos derechos que tiene esta persona. ¿A qué derecho tiene la mamá de un paciente pediátrico? ¿A qué derecho tendría, por ejemplo? A ver, dime, ¿a qué derecho tendría la mamá de un paciente pediátrico? ¿Cómo? Esa es información, ¿no es cierto? Informarle a la mamá, señora, mire, su niño tiene este problema, es un niño que tiene una neumonía, no está en un día de evolución, está con dificultad respiratoria, estamos viendo cómo evoluciona su niño, pero por favor, usted esté atenta para podernos ayudar al niño. Perfecto. La mamá está desesperada, pues usted no sabe, ¿no? Entonces va y después dice, no me han informado. ¿Qué se hace ahora? Le informas, lo escribes y la mamá firma en la historia clínica. ¿Ya? O sea, para que dé esa evidencia, porque recuerden, ¿cuál es el problema principal que tenemos los médicos ahora?
problema principal son problemas médicos legales. Entonces dice, no me han informado. Yo, señora, firme usted acá que le he informado. Entonces, yo me defiendo. ¿Me dejo entender? Pero sí tiene derecho a que le informe. Tiene derecho a que le informe. ¿Qué otro derecho tiene? ¿Qué otro derecho tendría? ¿Cómo? Que les expliquen cómo hacer un tratamiento. Por ejemplo, a los niños tienen que usar un PAS. Claro, mira qué ejemplo más. O sea, si un niño tiene que usar un PAF, tiene derecho a que le enseñemos cómo tiene que ser el PAF. Yo les cuento una anécdota. Estaba yo en el consultorio acá en el Hospital Niño atendiendo a un paciente y ya tenía varias veces que había venido, ¿no? Pero no me quedaba claro, señor, mire, su niño tiene que usar su aerocámara con su inhalador. Doctor, está usando, me dice. Está usando. Entonces, si está usando, yo me pregunto, pues entonces, ¿por qué está fallando? Si está usando, no debería estar así. ¿Cómo lo usa, señor? El señor lo puso a su hijito en la camilla, sacó su inhalador y se lo puso así. Ya, yo no me reí en ese momento, nada, pero me dio risa, la verdad. Pero, ¿qué hice? Fui al consultorio de al costado, donde estaba el doctor Pastor, fui al otro consultorio y los traje. Oye, ven, ¿qué cosa? Ven, un caso interesante, ven. Lo llamé hasta la técnica, ¿no? Le dije, a ver, señor, dígame cómo hace. Y yo, ja. Le digo, se están riendo, pero quien tiene culpa de eso, ¿quién es? Nosotros. Porque nosotros hemos debido no solamente darle la receta y que vaya, sino explicarles. Y es un derecho. Explicar el tratamiento, explicar la condición del niño, un derecho a que tengan sus medicinas. Ya por eso es que si es que el SIS no tiene, ustedes tienen que poner en la historia clínica. Recuerden, la historia clínica es un documento administrativo, de gestión, ¿no? Y es un documento legal y es un documento de seguimiento al paciente. Miren que lo último que ustedes creen que es lo más importante lo estoy poniendo al último, ¿ya? Pero es importante que ustedes tengan en consideración. Bueno, como tengo que editar otra clase,